el propósito de esta tarea era que, sobre todo, más allá de si es que les fue bien o mal la tarea, con que hayan aprendido, con que hayan, y también consolidar ese aprendizaje, sobre en qué se diferencia el presente perfecto del pasado simple. Ese era el propósito principal de esta tarea. Que ustedes tengan claro, al menos en el inglés, cuáles son las características del pasado simple y cuáles son las características del presente perfecto. Ese era el propósito de esta tarea, ¿ya? Que ustedes logren distinguir la una de la otra. Entonces, vamos con la primera. Eran 13 preguntas de selección múltiple, solamente una era correcta. La 1, vamos con la 1. We basketball last Saturday. ¿Cuál era la respuesta a la 1? La A. Sí, es correcto. La respuesta de la 1 era la A. ¿Quién nos quiere explicar por qué? Porque hay una expresión. Listo, es verdad, es por eso. Por esta expresión de tiempo que es propia del pasado, sabemos que la respuesta es la A. Entre la A y la B, ¿cuál es la única que está en el pasado? La A. La A. ¿Cómo sabíamos? Porque por la fórmula del pasado. ¿Cómo es la fórmula del pasado? Yo les compartí eso. Yo ya les había dado eso, ¿no? En estas hojitas que ustedes deben tener, la hojita de When did you questions, donde está la teoría, y después expresiones de tiempo comunes del pasado simple. Ya saben, para mi clase tienen que traer todas las hojas anteriores, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen esta hoja a la mano, When did you questions, aquí estaba la fórmula del pasado simple, está aquí. Entonces, si nos preguntan cuándo tuvimos esa experiencia, es decir, un momento exacto en el pasado, debemos responder con el pasado simple. Y ahí les doy la fórmula del pasado simple. Sujeto, seguido de un verbo en el pasado, seguido de un complemento, seguido de fórmula del pasado simple. Pero no sé si el pasado, complemento. La expresión de tiempo. ¿Ya? entonces cópiales aquí. Viendo esa fórmula, de una sabemos que la B no es pasado, porque tiene el have. El verbo auxiliar have aparece en la fórmula de ¿qué? Del presente perfecto, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces ya con ver esta palabra have y después el verbo have played, sabemos que esto no está en pasado, esto está en presente perfecto, porque así es la fórmula del presente perfecto, ¿de acuerdo? La única que está en pasado es la A. Está sujeto, seguido del verbo en pasado, seguido de un complemento, seguido de una expresión de tiempo. Listo, pasado simple. Clarito es la fórmula del pasado simple. Entonces la respuesta es la A. ¿Está claro? Vamos con la B. ¿Qué opinan de la B? ¿Cómo les fue la B? La B. Es la B. Es correcto. La respuesta aquí era la B. ¿Por qué? ¿Por qué es la B? ¿Quién nos quiere explicar el por qué? Porque ever solo se utiliza en el presente perfecto. Ajá. Ok, por esta palabra ever. Yo les había indicado que esta palabra ever solo aparece en la fórmula del presente perfecto. Esta es propia, este ever va de la mano con este have. ¿Ok? En pregunta. El ever no va con el did. ¿Ya? Did y ever no van juntos. Con ese análisis sabíamos que la respuesta era la B. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Have you ever changed the color of your hair? ¿Alguna vez te has cambiado el color de tu pelo? Está preguntando una experiencia en la vida. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta era la B por eso. Porque el ever va con have. El ever no va con did. Es por eso. ¿De acuerdo?
esta era presente perfecto. La primera era pasado simple, la segunda presente perfecto. La tercera, ¿qué opinan de la tercera? Es la B. La B, licenciado. La B. Lo mismo, ¿no? Sí, es el mismo análisis. Es la B porque el ever va con el have. Aquí el ever está sujeto seguido de verbo en pasado. El ever tiene que ir con el have y el have no está aquí. Entonces la A estaba mal. La A está gramaticalmente mal. La única que está bien es la B, porque el ever va con have. Si no está el have, no puede ir el ever. ¿Ok? Bien. Esa era la tercera. Wasipungo is the best novel I've ever read. Wasipungo es la mejor novela que yo he leído. ¿Han leído Wasipungo? No, yo nunca he visto. ¿No? No. Les hago enterar. Es una novela que sí existe. Es una novela ecuatoriana, de un autor ecuatoriano. Se escribió hace mucho, como en el año 1930. Es una novela antigua. Es bueno. Se las recomendaría como cultura ecuatoriana. Sería bueno, ¿ya? Ok. La 4. ¿Qué opinan de la 4? Es la A, licenciado. Ok, bien. Es correcto. ¿Por qué? Porque la A está en pasado simple. Es correcto. Entre la A, la B y la C, la única que está en pasado es la A. Este verbo auxiliar did con el negativo not, este es el negativo pasado simple. ¿Ya? De pronto ahí solamente tenían que investigar un poquito negativo en pasado simple para darse cuenta que esto es propio del negativo del pasado simple. ¿Ok? ¿Qué dice? Annie didn't buy. Annie no compró un carro ayer. Por esta expresión de tiempo sabemos que debemos usar el pasado. Y además yo les había explicado que toditas las A eran pasado, toditas las B eran presente perfecto primera y segunda persona y toditas las C eran presente perfecto tercera persona. ¿Ya? Entonces, la A está en pasado. La A va de la mano con esta expresión de tiempo. Y esto. Bien. Por eso la respuesta era la A. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o está todo claro? Inge, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Luis Túqueres. Señor, buenas noches. Yo tengo un pequeño problema. Dígame. La verdad, la falla es mía. Yo tengo, no sé si usted puede ver acá mis hojas, tengo realizado la tarea, pero me olvidé de subirla. Sube. La asignación está abierta. Ya, muy amable. Es que como ahorita estaba corrigiendo, entonces Está de bien. pronto voy a pensar que solo está esperando la corrección. Aquí están mis hojas. ¿Ok? Vale, esa sinceridad. Okay. Muy amable, gracias. Puede continuar, Vicente. Gracias. Súbela nomás, no hay problema. Ok. Entonces ya, la A, pasado simple, por esta expresión de tiempo. Esta expresión de tiempo va de la mano con pasado. No va con el presente perfecto. Ok. La 5. ¿Qué opinan de la 5? La B. La 5 es la A. La A. Es correcto. La respuesta correcta era la A. ¿Por qué? Por la expresión de tiempo. Por esta expresión de tiempo. Qué bien. Por esta expresión de tiempo igual, ¿no? Es una expresión de tiempo propia del pasado. Para eso les servía tener a la mano estas hojas, ¿no? Un pasado simple. Last week. Para eso les servía tener a la mano estas hojas. When did you question? Aquí están expresiones de tiempo comunes del pasado simple. Está this morning, está el yesterday, aquí está, ¿no? El yesterday, una expresión de tiempo común del pasado simple. El otro día,
va también last. Last va con last night, last Monday, cualquier día de la semana, last Tuesday, last Wednesday, last week, last month, last year, last summer, ¿ok? Last con cualquiera de estas, y más todavía. El when, propia del pasado simple. Ago, ya saben, esto ya les enseñé otra clase. 1 minute ago, 2 days ago, 3 weeks ago, month ago, years ago, ¿ok? Y el in November, en cualquier mes, en spring, cualquier estación, en 2001, cualquier año del pasado, ¿ok? Todas esas expresiones son propias del pasado simple. El momento que ustedes ven alguna de estas expresiones en la tarea, listo. Ya saben, pasado simple, ¿de acuerdo? Entonces, en las 5, ustedes ven el last week, la semana pasada, listo. Una expresión de tiempo propia del pasado, la respuesta es la A. Aquí está el sujeto, seguido del verbo en pasado, seguido de un complemento y seguido de la expresión de tiempo. ¿Qué dice la oración? Este verbo está en lo que se llama John empezó a trabajar. Interesante, ¿no? John empezó a trabajar en un restaurante la semana pasada. ¿Ok? Expresión de tiempo propia del pasado, la respuesta era la A. Qué bien. Digamos, la 6. ¿Qué opinan de la 6? La B. La B. B. Es correcto. La respuesta correcta es la B. ¿Alguien que nos quiera explicar el porqué de su respuesta? Porque está en presente perfecto. Uh-huh. Sí, es correcto. La B está en presente perfecto. ¿Cuál fue la pista que te ayudó a identificar que está en presente perfecto? ¿Cuál fue la pista? Porque dice, no he visto a Carla esta semana. Entonces, es de esta semana. Estamos hablando de la presente semana. Listo. Esta era la pista, es correcto. No he visto a Carla esta semana. Es presente, no es pasado. This week no está entre las expresiones que yo les enseñé propias del pasado. Es una expresión del presente, esta semana. Correcto. Ese era el análisis correcto. Como es presente, yo podía escoger entre la B y la C. Tanto la B y la C son presente perfecto. ¿Por qué escogí la B? Porque el sujeto es primera persona. Es por eso. ¿Ya? El sujeto es primera persona, por lo tanto necesito utilizar el had. Recordemos que el has es tercera persona. El have es primera y segunda persona. Como el sujeto es I, primera persona, utilizo el have. La respuesta por eso era la B. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Listo. Espero que vayamos bien. Como les repito, el propósito de la tarea, yo sé que la tarea estaba difícil. El propósito de la tarea era que ustedes vayan distinguiendo las diferencias entre el pasado simple y el presente perfecto. Ese era el propósito de la tarea. Que ustedes vayan distinguiendo las diferencias entre ambas. Más allá de si la tarea le fue bien o mal, con que usted haya aprendido, haya profundizado más en su aprendizaje de cuál es la diferencia entre pasado simple y presente perfecto, con que ahorita lo tenga un poquito más claro, hemos logrado bastante, ¿ya? Ese era el propósito de la tarea. Sigamos, la 7. ¿Qué opinan de la 7? ¿Cómo les fue la 7? La A. Ah, ¿Ok? La A. La C. La respuesta correcta era la A. ¿Quién me quiere explicar por qué? Porque tiene la expresión de tiempo when. ¿Cuándo? Por esta expresión de tiempo, es correcto. Y aquí ustedes podían aprender, mira, la expresión de tiempo está al inicio de la oración. Sí, sí es posible. La expresión de tiempo puede ir al inicio de la oración, que sigue siendo una oración en pasado, porque si le traducimos la oración, dice, cuando él fue niño, Tommy pasó horas jugando con sus amigos. Listo, clarito es pasado. Un evento que sucedió en el pasado y que ya terminó. Cuando él fue niño, Tommy pasó horas jugando con sus amigos. Un evento del pasado. La respuesta por eso era la A. Su pista era esta expresión de tiempo. When he was a child. Jonathan, ¿tienes una pregunta?
Listen, perdón, buenas noches. Pero en la hoja que usted nos entregó nos dio una, digamos, un orden de lo que debíamos de seguir. Entonces, en base a ese orden fue que también muchos nos guiamos. Claro que la oración está en pasado, pero en sí el orden de la hoja nos dice que primero va creo que era el verbo, mm, algo así, Esta, pero tenemos el orden de las hojas. esta de acá me dice, ¿no es cierto? Aquí está el orden que yo les enseñé, ¿sí o no? Exactamente. Ya, entonces aquí está el sujeto, seguido del verbo en pasado simple, seguido de complemento, y yo les había indicado que la expresión de tiempo va al final. Les explico esta parte. Para responder a las preguntas when did you, siempre vamos a preferir poner la expresión de tiempo al final. Eso es verdad. ¿Ok? Para responder a las preguntas when did you, la expresión de tiempo la vamos a preferir poner al final. ¿Ok? Pero valga la oportunidad para aprender, ampliar nuestro aprendizaje al respecto. Resulta que cuando yo no estoy respondiendo a una pregunta when did you, sino que solamente es una oración en el pasado simple, así una oración suelta en el pasado simple, resulta que la expresión de tiempo, y les explico esto, porque esto sí es verdad, la expresión de tiempo también puede ir al inicio, así, ¿ya? La expresión de tiempo puede ir al inicio, sí es posible, y sigue siendo pasado simple. Pero esto es solo para oraciones sueltas en el pasado simple. Les repito, si estamos respondiendo una pregunta, when did you, ahí sí, la expresión de tiempo preferimos que vaya al final. ¿Ok? Pero bueno, vale la oportunidad para ampliar nuestro aprendizaje. Como les digo, esto gramaticalmente sí es posible. Pasado simple con la expresión de tiempo al inicio. Sí es posible. ¿Ok? Como les digo, vale la oportunidad para ampliar nuestro aprendizaje. Haberlo dicho antes. Digamos. Entonces la 7 era la A, pasado simple. La 8, ¿qué opinan de la 8? La, ¿Por qué? por la expresión de tiempo 3 months ago. Listo. Esta es una de las expresiones de tiempo propias del pasado simple que yo les enseñé. ¿Sí? En sus hojitas, esta hojita, aquí están las expresiones comunes expresiones de tiempo comunes del pasado simple. Aquí está el ago. Esta de aquí. ¿Ya? El ago. Cuando ustedes vean el ago, con una cantidad de tiempo y una unidad de tiempo, es una expresión de tiempo propia del pasado. 3 months ago, hace 3 meses. ¿Okay? Hace 3 meses. ¿Qué dice la oración? Jimmy se mudó a Yaruquí hace 3 meses. Pasado. Clarito es pasado. Por lo tanto, la respuesta era la A. ¿Vamos bien? Digamos. La 9. ¿Qué opinan de la 9? La, ¿Por qué? por la expresión de tiempo when he was in Salinas. Es correcto. Otra vez, tenemos una expresión de tiempo con when. When también es propia del pasado simple. En sus hojitas, ¿sí? En estas hojitas, expresiones de tiempo comunes del pasado simple. This morning, yesterday, the other day, last. Aquí está el when. Y el when seguido de cuando yo fui de tu edad, cuando yo estuve ahí, cuando yo era un niño, cuando yo era más joven, lo que sea. ¿Ok? Cuando tal cosa. Entonces, el when, expresión de tiempo propia del pasado simple. El instante que ustedes aquí vieron el when, ya, sabemos que es pasado. ¿Qué dice la oración? Fred trabajó de cocinero cuando él estuvo en Salinas. Listo, ¿se entiende? Cuando él estuvo en Salinas, Fred trabajó de cocinero, pasado. Por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ok. La 10 era parecida, una oración parecida. ¿Cómo les fue la 10? Cuéntenme. La C, Ok, la C. ¿Todos están de acuerdo?
Es correcto. La respuesta era la C. ¿Quién me quiere explicar el por qué? Porque nos había dicho que el presente perfecto básicamente se basa en un hecho que pasó hace tiempos y que sigue vigente hasta ahora o que tiene repercusión el día de hoy. Es correcto. Listo. Esa es la razón. ¿Qué dice la oración? ¿En qué traduce la oración? Fred trabajó en la cocina durante 5 años. Durante 5 años. Por este for, mire, este for traduce durante. Es una expresión de tiempo de duración. Nos está dando una duración del evento. No nos está dando un momento exacto en el pasado. No sabemos cuándo trabajó Fred de cocinero por 5 años. Pudo haber sido hace 10 años, pudo haber sido hace 15 años, pudo haber sido hace 20 años. La oración no nos da esa información. Puede ser que Fred ha estado trabajando de cocinero por 5 años y todavía sigue trabajando hasta el día de hoy. No lo sabemos. La oración no nos dice cuándo. No nos da suficiente información. Lo único que la oración nos dice es la duración. ¿Por cuánto tiempo Fred ha trabajado de cocinero? Fred ha trabajado de cocinero por o durante 5 años. Durante 5 años. Ese era el análisis correcto que tenían que hacer. Es presente perfecto, porque no es pasado. No sabemos si es que es en el pasado. No nos da suficiente información. No hay ninguna expresión de tiempo del pasado. Por lo tanto, tenemos que escoger entre la B y la C. ¿Por qué escogí la C? Porque Fred está en tercera persona. Fred está en tercera persona. Por lo tanto, escogí la C. Has worked. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Ok? Entonces, la 10, la respuesta era presente perfecto. La C, porque la C es tercera persona. Has worked. Bien, sigamos. La 11. ¿Cómo les fue la 11? Bien, la A. ¿Por qué? Porque tiene la expresión de tiempo in 2010. Sí. Este es otro ejemplo con la expresión de tiempo al inicio de la oración. Sí es posible. Y vemos que siempre que ponemos la expresión de tiempo al inicio de la oración, la separamos del resto de la oración con una coma. Aquí está con una coma. When he was a child, coma. Y ahí sigue el resto de la oración. Eso es gramática en inglés. Si queremos poner la expresión de tiempo al inicio, debemos separarla del resto de la oración con una coma. ¿Okay? Entonces, aquí está la expresión del tiempo. Expresión del tiempo propia del pasado. En el 2010, ella empezó su propio negocio. La acción de haber empezado el negocio ya terminó. La acción de haber empezado el negocio es una acción terminada, pasado. ¿Ok? Entonces la respuesta era la A. La única que está en pasado simple es la A. Nuestra pista era esta expresión de tiempo. Listo. La respuesta es la A, en la 11. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, dice. Todo bien. Sigamos. ¿Cómo les fue la 12? Cuéntenme. ¿Cómo les fue la 12? La C. Es la C, licenciado. Es correcto. Muy bien. ¿Por qué escogieron la C? Explíquenme eso. Porque tiene la expresión, como hace rato Porque Margaret está en tercera persona. Bien, por ahí dijeron la razón, sí. Entre dos compañeros dijeron la razón. Ok, entonces primero, ¿qué dice la oración? ¿Cómo traduce la oración? Desde, ¿no es cierto? ¿Cómo traduce esta oración? Desde el 2010, Margaret ha hecho diferentes obras de arte. Correcto. Desde el 2010. Nos está diciendo desde cuándo empezó el evento. Pero como está estructurado la oración, da a entender que la acción continúa. No ha terminado. Desde el 2010, Margaret ha hecho más de 400 diferentes obras de arte. ¿Ok?
Más de 400 diferentes obras de arte desde el 2010. Nos da a entender que el evento empezó en el 2010 y que continúa hasta el día de hoy. ¿Eso qué es? Eso es presente perfecto. Por lo tanto, sabemos que teníamos que elegir entre la B y la C. Todo la B y la C son presente perfecto, ¿ya? ¿Y por qué elegí la C? Porque otra vez Margaret está en tercera persona. Recordemos que have solo se utiliza con primera y segunda persona. Yo, tú, y si es que está en plural. Y si estamos hablando de una persona que no está en la conversación, que está en singular, es tercera persona. Por lo tanto, has es la que va con la tercera persona. Por eso la respuesta era la C. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, ok. Entonces la 12 era presente perfecto. No tenemos ninguna expresión de tiempo del pasado. Lo que tenemos es una duración desde el 2010. Da a entender que el evento continúa hasta el día de hoy. Como es una duración, es presente perfecto. ¿Bien? Ok. Y la 13. ¿Cómo les fue la 13? Cuéntenme cómo les fue la 13. La C. La C. Es correcto. ¿Me quieren explicar por qué? Porque igual está entre la persona y dice su hobby favorito. Sí, es tercera persona. Pero ¿qué te ayuda a identificar que es presente perfecto? De pronto, si traducimos la oración, ¿qué significa la oración? Ya saben, en mi clase con el traductor a la mano. ¿Qué significa esta oración? ¿Quién está traduciendo? ¿Está larga la oración? ¿Sí? De pronto se le traducen por partes. Algunos días todavía no puedo comprender que su pasatiempo favorito. Bien, va bien. Se haya convertido en su trabajo de tiempo completo. Listo. Eso es lo que dice la oración. Algunos días, él todavía no puede creer que su pasatiempo o su hobby favorito se ha convertido en su trabajo de tiempo completo. Bacán. De la forma que está estructurada la oración, no nos está diciendo cuándo. No nos está dando un momento exacto. Cuando su hobby favorito se convirtió en su trabajo de tiempo completo. No tenemos un momento exacto en el pasado. Solo sabemos que su hobby favorito se ha convertido en su trabajo de tiempo completo. No sabemos cuándo sucedió eso. Por lo tanto, no es pasado. ¿Ya? Sabemos que la A no es, porque no está en pasado. No sabemos cuándo sucedió. Está en presente perfecto. De la forma que la oración está estructurada, da a entender que está en presente perfecto. Porque es un evento que comenzó en el pasado y tiene lo que se dice, tiene
efectos, tiene resultados del día de hoy. Su hobby favorito se ha convertido en su trabajo de tiempo completo. Listo. Es presente perfecto. Hicimos el análisis de que esto es presente perfecto. ¿Por qué debo escoger entre la B y la C? Porque tanto la B y la C son presente perfecto. ¿Por qué escogí la C? ¿Cuál es el sujeto? Debo identificar cuál es el sujeto. Porque el sujeto es el que decide si utilizo have o si utilizo has, ¿no es cierto? Entonces aquí está el sujeto. Dice, algunos días él todavía no puede creer que su hobby favorito se ha convertido, listo. El sujeto de ese verbo es este, su hobby favorito. Ese es el sujeto, su hobby favorito. ¿Ok? Ese es el sujeto que decide si debe utilizar have o si debe utilizar has. Ya recordamos, ¿no? Have, primera y segunda, has, tercera. Su hobby favorito, ¿en qué está? Está en tercero, porque está en singular. ¿Ya? Su hobby o su pasatiempo favorito, singular. Y no es una persona, es una cosa. Y está en singular, por lo tanto es tercera persona. Si estuviera en plural, hobbies, ahí sería segunda persona, have. Pero como está en singular, es tercera persona, has. La respuesta, por eso la respuesta es la C. ¿Sí se entendió lo que dije? ¿Está claro? Listo. Entonces así es como les debió haber quedado la tarea. Así es como les debió haber quedado la tarea. Más allá de que si les fue bien o mal, con que hayan aprendido. Esa era la meta de la tarea. Aprender sobre todo a distinguir cuándo es pasado y cuándo es presente. Con que hayamos logrado eso, aunque sea un poquito más, hemos logrado bastante. ¿Ok? Distinguir cuándo es pasado y cuándo es presente perfecto. Entonces, cuéntenme. No fue tan fácil, Inge. No estuvo fácil. Correcto. Porque tocó traducir la oración para poder elegir la respuesta. Tocó traducirla, tocó razonar, Ajá. tocó analizarlo bien, tocó tomar en cuenta las reglas que les di, expresiones de tiempo. Sí, yo sé que era una tarea un poquito difícil. Sí, era una tarea difícil. Porque había que analizar bastantes cosas. Pero como les digo, más allá de si es que la tarea les fue bien o mal, con que hayan ampliado su entendimiento de este tema. Con que ahorita puedan identificar mejor cuándo es pasado y cuándo es presente perfecto. ¿Creen que sí logramos el propósito de la tarea? Sí, Licen, sí está bien para razonar todo. Aprendimos, pero estaba un poco difícil. Tocó razonar eso, Licen. Gracias. Ok. Listo, señores estudiantes. Entonces, hemos logrado el propósito de la tarea. ¿Ven? Era aprender a distinguir un poquito mejor el pasado simple del presente perfecto. Ok. Eso es todo de mi parte por hoy. Hoy no les voy a mandar deber. Voy a dejarles descansar esta semanita de inglés. Gracias, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge, gracias. muchísimas gracias. Sí. Dios les pague. Pero es para que descansen el cerebro, no para salir de rumba, porque hoy es viernes, ¿verdad? No, estoy hecho. Esto Estoy no, el recontra cuerpo que lo jodido sabe. en química, física y mate, yo. Ya, que Hoy día es viernes, fin de semana. El cuerpo lo sabe. que descansen esta semanita de inglés. Estudiar. Física y matemática lo saben, diga. Sí, física y matemática lo sabe, pues yo no, ya sale humo de esa cabeza. Continuamos Okay. la próxima semana. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias, Inge. Gracias, Inge. ¿Ok?
Muchas gracias, muchas gracias. Buen fin de semana. Que pase bien, Inge. Pasen bien. Bye. Gracias, Goodbye. Listen. God bless Hasta you. la próxima semana. Gracias, Listen. Hasta otra semana. Diga, Inge, buen fin de semana. Gracias, Listen. No sé. God bless you. God bless you. Sí.